Vamos a solventar dudas respecto a la segunda práctica, la cual pues han manifestado pues que hay bastantes preguntas, ¿sí? Entonces vamos a pasar a resolver alguna de ellas. Entonces vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes tengan en cuenta y de esa forma puedan desarrollar y solucionar los otros puntos. Bueno, entonces vamos o vayan abriendo el archivo de la guía 2 para ir dando solución a esta pregunta, a este caso puntual que tenemos aquí. El punto 1. Bueno, como ya vimos en las sesiones de práctica, la función sí puede ser utilizada normalmente, sin ciclos anidados, sí normal, pero con ciclos anidados hasta 7 condiciones, eso ya lo saben, y función sí cuando se utiliza con la función y o con la función o, también hasta 7 condiciones anidadas. ¿Qué era lo importante para resolver esta práctica 2? Leer muy bien tanto la presentación del ejercicio como las condiciones que había que establecer. Recuerden, los iban anidados, por ahí vi, no sé si fue con ustedes, resolvían este ejercicio y lo que me hacían era hacer puros y sencillos y los iban sumando. No, así no es, ¿sí? Porque ahí me dan a entender de que no explicando esa parte, ¿sí? O cuando les preguntaba si habían entendido, pues se quedaron calladitos. En este caso, calladitas, ¿sí? Entonces, por eso es bueno, si cuando no entiendan, pregunten, ¿sí? Desde que iniciamos les dije, no se queden calladas, ¿sí? Lo peor es quedarse con la duda. Entonces, en las sesiones tranquilamente hemos explicado varias veces cuando han preguntado, ¿sí? Entonces, chicas, la invitación es a que cuando estemos en las prácticas, cuando estemos dando nuevos temas y no entiendan, pues pregunten. No se queden con esas dudas porque después pasa lo que pasó. Fallan en la realización de las prácticas cuando ya les toca solitas, ¿sí? Ponerse a hacer cada uno de los ejemplos de cada guía. Bueno, ya pasando a lo que nos compete, vamos a ver cómo es el desarrollo de este primer punto. Profe, yo Que no estoy escuchando nada. Ahí ya me escucha. Ahí me están escuchando. Sí, profe. Ok. Bueno, les decía, no hay que quedarse con las dudas y siempre cuando estemos en las sesiones que son de clase, pregunten, ¿sí? Porque por eso es que aparecen los inconvenientes cuando realizan los puntos de las guías prácticas que se les ponen a desarrollar. Recuerden que estas guías, digamos, les sirve para que ustedes vayan afianzando esos conocimientos para cuando lleguemos a talleres que en verdad son calificables, ¿sí? Entonces, aquí todavía pues no hemos reunido los temas suficientes para el desarrollo de nuestra primer práctica, ¿sí? Nos faltaría un tema todavía por explicar para que ya ustedes puedan desarrollar su primer práctica evaluable, calificable, ¿sí? No es que no califique las prácticas que ustedes me están enviando, sí, pero tiene un mayor porcentaje, ¿sí? Y los talleres que podamos resolver. Bueno, veamos.
cómo vamos a desarrollar este primer punto. El cual no solo a ustedes, sino al tecnólogo también le ha ocasionado bastantes dolores de cabeza. Y el ejemplo, pues, no es que sea difícil, sino que es un poquito larguito, pues porque hay que utilizar varias condiciones en cada uno de los sí que se están anidando. Bueno, vamos a empezar con este primer ejercicio y de ahí partimos. ¿Para qué nos sirve este primer ejercicio? Para poder hacer alguno de los otros. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Utilice la función si con y. Entonces, miren que aquí ya me están indicando qué es lo que tengo que aplicar, ¿sí? Que fue una de las partes últimas que vimos de las funciones lógicas, cuando el si se utiliza con la función y o con la función o. En este caso, la función y, porque vamos a establecer varias condiciones dentro de cada uno de los sí. Utiliza la función si con y para repartir la herencia. La herencia, pues la tenemos aquí, la columna de herencia, que corresponde a toda la columna de herencia. Ahí está esa herencia la que hay que repartir. Pero teniendo en cuenta las siguientes restricciones. ¿Cuáles son las siguientes restricciones? Entonces, todas estas que están acá, todas estas que estoy sombrando aquí, son las restricciones o condiciones que hay que establecer de la función si con y. Pero nos dice que tengamos en cuenta algo. Entonces, tenga en cuenta que si el individuo tiene cónyuge, o sea, esta columna, ¿sí? Cuando alguien de estos individuos que tenemos acá en este listado tiene cónyuge, entonces es porque aquí hay un 1, ¿sí? Y si no tiene cónyuge, decir que ese individuo es soltero, pues vale 0. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que nos está indicando el ejercicio, ¿sí? Si no tiene padres, vale 1. Perdón, si tiene padres, vale 1. Y si no tiene padres, es decir, que podría ser adoptado y los padres ya no están, ¿sí? Entonces en ese caso vale 0. Para los hijos, sí ya es un poquito diferente, ¿sí? Porque una persona puede tener un hijo o más. Entonces en ese caso los valores serían mayor o igual a 1, porque puede tener uno solo o más, o igual a 0. ¿Sí? Ese es el único que cambia. Cuando tiene cónyuge y padres, cuando tiene esa persona, ese individuo, vale 1. Cuando tiene hijos, es mayor o igual a 1. ¿Sí? Profe, Ojo, ahí. Sí. ¿Qué pasó? profe, y cuando no tiene, Vale 0. Vale 0. Profe, yo la hice. a mí no me dio nomás fue por eso, porque yo no usé el signo mayor. Ahí fue Sí, mi ya vamos error, a ver. profe. De resto, yo creo que me quedó bien. Profe, yo la hice, pero entonces con Ya se van a dar cuenta. 3-0. Con los 3, bueno. Entonces voy a hacer todo este ejercicio, todo, para que ustedes recuerden cómo utilizamos la función si anidada, cuando es con y cómo establecemos cada una de las condiciones, ¿sí? Entonces, para hacer un recorderis de todo lo que vimos y para que ustedes miren cómo es el desarrollo de los ejercicios, porque así, muy similar, se hacen todos los demás. Entonces, veamos. Pasemos a la hoja de Excel para establecer las condiciones de ese ejercicio. ¿Qué nos decía el ejercicio? Que debíamos utilizar la función si con y. Listo. Entonces, igual, si, abro, y, abro. Así de esa forma. Si, abro, y, abro. Entonces ya saben que en el y es donde establecemos todas las condiciones. ¿Y qué nos sirve para establecer más de una condición dentro del y? Veamos cuáles son esas condiciones que van en la primera condición, que es esta que tenemos aquí. Ahí subrayada. ¿Qué nos dice?
Si el individuo tiene cónyuge, pero ¿quién es el individuo? ¿Sí? El que tenemos acá, pero tiene cónyuge. ¿Cuál es el cónyuge? Esta columna que tenemos aquí. Entonces, en ese caso, si este individuo tiene cónyuge, entonces es este. Es decir, B2, que es el cónyuge. Entonces, sí tiene cónyuge. Ahí no lo están afirmando. Entonces, como sí tiene, vale 1. Ojo, no miren aquí, profe, pero es que ahí está 0. No. No miremos el valor que está aquí en Excel, no. Sino el que me dice la condición, que el individuo tiene cónyuge. Me lo está afirmando, que sí tiene. Entonces, en ese caso, B2, que es el cónyuge, vale 1. ¿Sí? Para esta primera condición. Punto y coma, porque ahí hay más condiciones. No tiene hijos. Ese individuo no tiene hijos. Pero ¿quiénes son los hijos? Aquí lo tenemos. C2, como no tiene, es igual a 0. No tiene hijos. Punto y coma. Veamos la otra condición. No tiene padres. Pero ¿quiénes son los padres? Aquí lo tenemos. D2, como no tiene, es igual a 0. Listo. No hay más condiciones. Cierro la Y. La Y, no el sí. Ojo, me están cometiendo no solo ustedes, sino casi todas las fichas que manejo. ¿Sí? Me cierran tanto el Y como el sí. No. Recuerden que siempre cerramos es el Y o la O, pero el sí, recuerden, siempre se cierra al final de la última condición que tengamos establecida. Listo, ya salí de las 3 condiciones, punto y coma. Ahora, ¿qué pasa cuando estas 3 condiciones se cumplan? Ya saben que con el Y, todas las condiciones que están dentro del paréntesis se deben cumplir. ¿Sí? Entonces, en este caso, está primando el B2 que es igual a 1, o sea, cuando tiene el cónyuge. ¿Qué nos indica cuando se cumple? Entonces, miren que nos indica que la herencia es del cónyuge. ¿Sí? La herencia es del cónyuge. Entonces, en ese caso, entre comillas, cónyuge es el que se gana esa herencia si se cumplen estas 3 condiciones que están aquí dentro del Y. ¿Sí? Ahí nos quedaría la primera condición, o sea, el primer sí. Aquí termina, entonces listo. Seguimos con un nuevo sí, que es el que estoy sombreando aquí. Listo. Como ya terminé el primer sí, debo abrir uno nuevo. O sea, otro sí y abro otro Y. Abro. Para poder establecer las condiciones que siguen. ¿Cuáles son? Veamos. El individuo no tiene cónyuge, entonces, para este caso, el B2 no tiene, entonces es igual a 0. Punto y coma. Sí tiene más de un hijo, ojo. Ojo ahí esa condición. Sí tiene más de un hijo. ¿Sí? Entonces, ¿pero quiénes son los hijos? O sea, que C2, como tiene más de uno, entonces va a ser mayor, igual a 1. ¿Sí? Esa es la interpretación de esa palabrita que dice ahí, más de uno. Más de un hijo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la interpretación es que C2, que son los hijos, es mayor o igual a 1. ¿Por qué? Porque puede tener uno o más hijos. ¿Listo? Punto y coma. Seguimos. No tiene padres. Entonces, como no tiene padres, padres es D2, vale 0, porque no tiene. Listo, terminamos las 3 condiciones del segundo sí. Cerramos la Y, punto y coma. Ahora, ¿qué va a pasar si estas 3 condiciones nuevas se cumplen? Veamos. ¿Qué nos indica? Que la herencia se divide entre el número de hijos. En este caso ya no es una palabra la que hay que colocar, sino una fórmula. La herencia se divide entre el número de hijos. ¿Sí? Esa es una fórmula. Entonces, ¿cuál es la herencia? Esta que tenemos aquí. E2. Tenemos que dividirla. Entonces, ¿dividido entre qué?
entre los hijos, el número de hijos. ¿Y dónde están los números de hijos? En C2, que es la que contiene la cantidad de hijos de cada individuo. Mira, aquí la tenemos, algunos son 0, 1, 4, 2, 5, los que sean. Listo, entonces, E2, que es la herencia, sobre los hijos, que es el número de hijos. ¿Qué es lo que me está indicando? Acá la guía, cuando se cumplan las condiciones anteriores. Listo. Ya determiné el segundo sí, punto y coma. Voy por el tercero. Nuevamente, sí, con Y, abro. Y voy para la siguiente condición, el tercer sí, que es este que estoy sombreando aquí. Ahora sí, ¿qué me indican las condiciones de este nuevo sí? Me dice que el individuo no tiene cónyuge, no tiene. Entonces, B2 es igual a C. Profe, le hago una preguntita. Dime. Profe, o sea que el número no tiene necesidad de poner nada, ni poner la palabra número entre comillas, ni nada. No, no porque es una fórmula. ¿Sí? ¿Dónde tú determinas el número de hijos de cada individuo? Pues en la columna de los hijos, mira, en C. Como estamos evaluando siempre recuerden que siempre evaluamos la primer fila, entonces siempre vamos a evaluar con B2 para el cónyuge, con C2 para los hijos y con D2 para los padres. Y cuando nos establezcan una fórmula, como fue el sí anterior, entonces herencia vale E2. Ya, profe. ¿Listo? Bueno, entonces decíamos que no tiene cónyuges, entonces B2, que es el cónyuge, vale 0 porque no tiene, punto y coma. No tiene hijos, entonces en este caso C2, que son los hijos, vale 0. C2, que son los hijos, vale 0, punto y coma. Y sí tiene padres. Entonces en ese caso los padres es D2, como sí tiene, es igual a 1. Cierro el Y, punto y coma, y ahora sí. Vamos a ver qué nos indica cuando se cumplan estas tres condiciones. ¿Qué nos dice? ¿Qué me dice? La herencia es de los padres. Entonces, en este caso, en un texto entre comillas, colocamos padres. Padres es, los padres ganan la herencia cuando se cumplan estas tres condiciones de esta Y en este tercer sí. Listo. Punto y coma. Abrimos un nuevo sí con una nueva Y. Y pasamos al cuarto sí, que es este que estoy sombreando aquí. Leo las condiciones. Individuo tiene cónyuge, tiene. Entonces, B2, que es el cónyuge, vale 1. Punto y coma. Si tiene más de un hijo, entonces los hijos es C2. Como tiene más de uno, entonces mayor igual a 1. Punto y coma. No tiene padre. Entonces, D2, que son los padres, es igual a 0. Terminé las condiciones. Cierro la Y. Punto y coma. Ahora, ¿qué va a pasar si esas tres condiciones nuevas se cumplen? Entonces me dice lo siguiente, que la herencia se divide entre el cónyuge y el número de hijos. Esta es una fórmula que hay que aplicar ahora. La herencia, pero ¿quién es herencia? E2, que es la herencia, se divide, dividido, entre el cónyuge. Pero ¿quién es el cónyuge? B2. Con el número de hijos, o sea, más el número de hijos. El número de hijos es C2. Y cierro el más. Y de esa forma me quedaría esa fórmula aplicada cuando se cumplan esas tres nuevas condiciones de ese cuarto sí anidado. Punto y coma. Abro un nuevo sí con una nueva Y. Y voy para el quinto sí, que es este.
¿Qué me indica ahora? Que el individuo tiene cónyuge, es decir, que B2 es igual a 1 porque tiene, punto y coma. No tiene hijos, entonces C2 vale 0 porque no tiene, punto y coma. Y sí tiene padres. Entonces, D2, que son los padres, es igual a 1. Cierro el Y, punto y coma. Ahora sí, ¿qué me va a aparecer cuando se cumplan estas tres nuevas condiciones? Veamos. ¿Qué me indica? Que la herencia se divide entre el cónyuge y los padres. Ahí también tenemos otra fórmula, ¿sí? Entonces, la herencia, que es C2, la vamos a dividir entre el cónyuge, que es B2, más los padres, que es D2. Y cierro el paréntesis de la suma. Ahí me queda esa nueva fórmula. ¿Cuándo se cumplan esas nuevas condiciones? Punto y coma. Abrimos un nuevo Y, un sí, perdón, con una nueva Y. Y continuamos. Vamos para el sexto sí, este que está aquí. El que estoy sombreando aquí. ¿Qué me indica? Que el individuo... Profe, Sí, qué pena, profe, ¿era que puede ir un poquito más despacio? Es que yo me quedo ¿más? atrasada. ¿Más? Bueno, vamos más despacio. Entonces, ¿qué me dice? Que el individuo no tiene cónyuge. Ay, Pero ¿quién es el cónyuge? B2. Como no tiene, vale 0. ¿Listo? No tiene, vale 0. Entonces, punto y coma, seguimos leyendo las condiciones. Si tiene más de un hijo, si tiene más de uno, entonces recuerden que C2, que son los hijos, más de uno, entonces debe ser mayor, igual a 1, porque tiene más de un hijo. Punto y coma. Y si tiene padres. Entonces, padres, que es de 2, es igual a 1 porque sí tiene. Ya no hay más condiciones, cierro la Y, punto y coma. Y ahora sí, ¿qué me va a salir cuando se cumplan estas tres nuevas condiciones? Veamos. ¿Qué me indica? Me dice que la herencia se divide entre el número de hijos y los padres. Número de hijos y los padres. Entonces, E2, que es la herencia, la vamos a dividir entre los hijos, que es C2, más los padres, que es D2. Y cierro la suma. Entonces, aplica esa fórmula si se cumplen esas tres nuevas condiciones dentro del Y. Punto y coma. Entonces, seguimos con un nuevo cianidad. Entonces, si abro, Y abro. Este ya es el último. Veamos qué me indica. El individuo tiene cónyuge. Entonces, B2, que es el cónyuge, vale 1, igual a 1, porque sí tiene. Tiene más de un hijo. Entonces, C2, que son los hijos, mayor, igual a 1, porque sí tiene. Punto y coma. Tiene padres. Entonces, los padres, que es D2, también es igual a 1, porque sí tiene. Entonces, cierro la Y, ya establecí las tres condiciones, punto y coma. ¿Qué va a pasar si estas tres nuevas condiciones se cumplen? Veamos. Me dice que la herencia se divide entre el cónyuge, el número de hijos y los padres. Entonces, esta se divide sobre los tres. Entonces, herencia, que es E2, la vamos a dividir, paréntesis, entre el cónyuge, que es B2, más los hijos, que es C2, más los padres, que es D2. En este caso se divide por los tres, la suma de los tres. Cierro la suma
Listo. Ahí ya establecí, miramos acá, ya estamos ya hicimos el último sí, miren que ya no hay más, pero ¿qué me indica? Lo anterior no se cumple, aquí ya viene el último, que es cuando no cumple, ustedes saben eso, que siempre debe haber al final un no cumple, cuando el sí esté anidado. Entonces, cuando no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores, la herencia es para el Estado. Entonces, punto y coma, ¿sí? No hay más condiciones, no hay más sí, entonces simplemente, entre comillas, lo que me indica la guía, que la herencia es del Estado. Cierro comillas, y ahí ya termina mi función. ¿Qué me falta? Cerrar todos los sí. Recuerden, aquí es donde se están equivocando y bastante, ¿sí? Al final se cierran todos los sí. ¿Cuántas condiciones establecí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sí anidados. Entonces cerramos 7 paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y damos un enter. Y ahí ya obtenemos el reparto. Entonces, para el primer caso, que son estos 3 primeros, ¿sí? Miren que la única parte donde sí tiene es en los padres, entonces por eso aquí gana la herencia a los padres. ¿Sí? Bajamos a las otras celdas, la fórmula, y miren que ahí ya me aparece. Aquí gana el cónyuge. Cuando aparece el número es cuando se ha dividido la herencia, ¿sí? Se ha dividido la herencia entre las personas, entonces esta es la cantidad que le toca a cada una, ¿sí? De herencia. Cuando gana el padre, y miren que cuando no hay ninguno, cuando en la herencia no se estableció ni los cónyuges, ni los hijos, ni los padres, entonces pasa a manos del Estado. Que eran las dos únicas ocasiones en que todo valía cero. Entonces, en ese caso, es del Estado. Ya les pongo la fórmula, antes de que me digan. Aquí está la fórmula. O bien pueden verla acá arriba, para que la vean más completa. Bueno, vamos a dejarla ahí un minuto, para que la miren. Tomen pata, o mejor, miren, voy a copiarla y voy a pegárselas aquí en el chat de aquí de la sesión, por si quieren copiarla y pegarla allá. Profe, el internet me molestó y no pude ver la fórmula muy bien, que me cae, se me cae. Bueno, igual vamos a tener la grabación, ¿no? Miren, ahí en el chat les publiqué toda la fórmula completa, es solamente para que la copien y la peguen allá en la celda que tienen allá en Excel. Bueno, aquí las sigo mostrando para las que están copiando. Y de esta misma manera, chicas, es que toca anidar todos los ejercicios del 1 hasta el 9, que son puras funciones sí, solito, con Y o con O. Así, no hacer como me estaban haciendo algunos aprendices, ¿sí? Niños y niñas, que me estaban haciendo sí pequeñitos, sí normales, y me los iban sumando. No, así no era la función. Así no era. Es de esta forma. Toda completa, pero anidada. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es toda esta función, toda esta fórmula es una sola. ¿Sí? No añadirla a través de sumas con sí corticos, con sí normales. Así no era. Bueno, y si miran que no era tan complicada la interpretación de ese ejercicio, simplemente ir leyendo e ir interpretando en la celda. Lo que les decía cuando estábamos en clase práctica. ¿Sí? Leer muy bien e ir haciendo el paso a paso de cada uno de los sí que van anidados. Esa era la recomendación que yo siempre les hago
Y es lo que siempre deben aplicar, ir en ese paso a paso, que fue como dice, con este primer ejercicio, que para la gran mayoría ha resultado el ser más, el que más se les ha dificultado realizar. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes respecto a este ejercicio o alguno de los otros. ¿Quién lo tenía bien? ¿Alguien lo tuvo bien así como lo hicimos? No, profe, a mí me faltó paréntesis. No, Por eso no profe, me dio yo resultado. lo hice con otra fórmula. Ya saben, con sí cortico, Yo lo había hecho con otra fórmula. ¿cuál otra forma? No hay otra forma. No, fórmula. Ah, Profe, siempre tiene que ir todo en mayúsculas, ¿cierto? no, no, sino para llevar un orden, o sea, para llevar el orden y el control de la fórmula es mejor, pero no necesariamente tiene que ser todo en mayúscula. Profe, acá al final, donde dice E2, hay un guión. Es que no veo muy bien. Sí, ese es el de dividir. Ah, y abro paréntesis. Ah, ok, C2 más D2 y cierro. Ok, ya, profe, ya. Correcto, porque hay dos operaciones diferentes, entonces por eso debo separarlas. Claro, profe, sí, ya miré bien. Sí, me hicieron falta No, fórmulas. por profe, eso sí, no tiene ya nos quedó más resultado. claro, profe. Ahí. Es que estaba un poquito enredado. Uy, demasiado. Enredado no creo, largo, que es diferente. Eso, largo, y por lo largo uno se confunde, profe, con las comas, los puntos y coma, abriendo paréntesis, algunas comillas que uno no cierra. Exacto. Sí, por eso siempre es que les digo, vayan despacito, haciendo paso a paso cada una de los 100 nidados para que no se pierdan. Pero listo. Ya pueden copiar la del chat para que no se retrasen tanto. Bueno, miren, con este ejercicio pueden hacer el segundo, que es muy similar, por no decir casi igual. El segundo. ¿Por qué? Porque nuevamente hay que tener en cuenta que ahora, si tiene algún posgrado, pero ¿cuáles son los posgrados? Los posgrados son estos que están en esta tablita que tenemos acá. Esos son los posgrados. O sea, que si el empleado que tenemos aquí tiene algún posgrado de los que está acá, vale 1. Entonces, cuando no tenga, entonces vale 0. ¿Sí? Entonces, mire que es similar al primero que acabamos de realizar. ¿Ya? Lo único diferente que aquí, cuando se cumpla cada uno de los 100 nidados, entonces siempre debemos establecer la fórmula que me está indicando aquí, que para el caso es una fórmula sencilla porque en todas es una suma. Entonces las sumas pues van a depender si cada empleo pues tiene alguno de estos posgrados que se utilizan acá, ¿sí? Pero ojo, aquí también hay algo que tienen que tener en cuenta. ¿Recuerdan cuando estamos en la primera clase y les decía que cuando teníamos celdas que no estaban en una columna,
o que estaban solitas, había que fijar la posición, ¿sí? ¿Y cómo es que nosotros fijamos una posición? Chicas, ¿cómo fijamos una posición de celda? ¿Con qué? Con el signo peso. Correcto. Poniéndole el pesos, fijamos o dejamos quietica la posición de una celda. Entonces, cada vez que se utilice en las fórmulas que tenemos acá una de estas celdas, debemos fijarla con el signo pesos. Es decir, cuando yo sume el sueldo, entonces cuando sume la especialización, que es J3, entonces esa posición J3 debe llevar signo pesos y debe estar fija. Lo mismo K3, L3 y M3. Todas estas posiciones que están en estos valores deben ser posiciones fijas o absolutas, es decir, que no cambien esa posición que tienen ahí. Vean, voy a hacer nomás dos condiciones de este ejercicio para que entiendan lo que realicé y ustedes tienen que terminar. Con esta función también es una función si con y, igual a la anterior. Entonces, empezamos. Igual si y abro y. Empezamos con el primer si anidado. Este es el primer si anidado. Entonces, ¿qué me indica? Si el empleado tiene especialización, tiene. Entonces, ¿cuál especialización? ¿Sí? Esta que tenemos aquí, que es la especialización. Entonces, como si tiene, ¿vale? 1. Es igual a 1. Como si tiene. Punto y coma. Tiene maestría, pero maestría es esta posición, E3. Como también tiene maestría, entonces, ¿vale? Es igual a 1. Punto y coma. Tiene doctorado. Doctorado es F3, entonces es igual también a 1, porque también tiene. Entonces, ya terminamos las condiciones. Entonces cerramos la Y, punto y coma. Ahora, ¿qué me debe aplicar si estas tres condiciones se cumplen? Veamos. Después de la flechita es cuando se cumple. Entonces me indica que al sueldo le sumamos cada valor de cada posgrado, cada uno de estos. Entonces sueldo, que es este que tenemos aquí, más especialización, porque también lo tiene, pero recuerden que es una posición fija, entonces debe llevar signo pesos, de esta manera. También tiene maestría, entonces le sumamos la maestría que es K3, pero con signo pesos porque es posición fija, más también tiene doctorado, entonces le sumamos el doctorado, también como posición fija. ¿Listo? Profesional no nos dijo nada, entonces, punto y coma, ahí termina este primer sí. Al sueldo le sumamos cada uno de esos posgrados que obtuvo. Listo. Pasamos al siguiente sí anidado. Listo, entonces, punto y coma, abrimos un nuevo sí y una nueva y. Y seguimos con el segundo. Empleado tiene especialización. Entonces, en ese caso, D2, que es D3, perdón, vale 1 porque sí tiene, punto y coma. Tiene maestría, también tiene maestría, entonces E3, que es la maestría, es igual a 1 porque también tiene esa, punto y coma, pero no tiene doctorado, no doctorado. Entonces el doctorado, que es F3, es igual a 0, porque no tiene. Cerramos, punto y coma, y veamos qué fórmulas debemos aplicar para este segundo. Esta. Sueldo más especialización más maestría. Entonces sueldo, que es este, más especialización, que es J3, pero como es celda, hay que fijarla, una celda, más doctorado, que es lo que me indica. Entonces doctorado es maestría, entonces que es K3.
fijándola de esta manera, ¿sí? Entonces era el sueldo más especialización y maestría. Listo. Ahí ya tenemos el segundo punto y coma. Y ahí ya ustedes deben determinar los demás de ahí en adelante, hasta llegar al último cuando no tiene ninguna. O sea que no tiene ningún posgrado, entonces simplemente al sueldo le va a sumar el profesional, el M3, que es la única parte donde se utiliza el profesional, cuando no se cumple ninguna de esas anteriores posgrados. ¿Listo? Entonces, ahí ya llevan dos condiciones. Ustedes terminan de hacer las demás, así, de esa forma similar. Este pedacito también se los voy a colocar acá en el chat, por si alguna quiere copiarlo. Pongámosle aquí ejercicio 2. Ahí falta, ¿no? Ojo, ahí todavía falta. Ustedes lo acaban. Ya, para este segundo ya no les ayudo más. Entonces dejémoslo ahí unos segunditos para las que están copiando a mano. Entonces ahí está la fórmula. ¿Dudas, preguntas, inquietudes respecto a este segundo? Sigan la misma lógica desde las dos primeras que les acabé de hacer y la hacen completa. Profe, en la primera tiene que dar 100. En la primera tiene que dar La verdad, 1.225.000. la verdad no sé. ¿Ya la terminaste de hacer toda? Sí, ya, y me dio eso. Pues es fácil hacerlo, porque para la primera se cumplen todas. Entonces, en ese caso, si lo quieren comprobar, hacen una suma así. Este, más este, más este y más este, que es para la primera. Entonces da esto. O sea, para esta primera debería dar este valor. Ya teniendo la fórmula. Listo, entonces ahí tienen. Para que terminen de aplicar el resto de los cianidados. ¿Cuántos más tienen que hacer? 1, 2, 4 más. Más cuando no cumple o cuando no tienen ninguna. Bueno, ahí tienen esa partecita. Y sigamos con los otros ejercicios. Vamos a ir viendo cada uno. El tercero. Profe, o sea que ahí los valores no se usaban para nada. ¿Cuáles valores? O sea, los números, pues, como tal. ¿Estos? Sí, o sea, lo que valía cada posgrado. Sí, profe, o sea, Sí, la claro. especialización, la maestría, o sea, no tenía necesidad de poner los números. De No había poner que los poner números, eso. No. No, porque eso lo estamos evaluando acá, miren, con estas de acá. Estos valores se utilizan es cuando se realiza la suma. Acá en esta parte, ¿dónde fue que la dejé? Aquí. Aquí, miren, en el Y evalúo estas columnas de acá, ¿sí? Para indicar si tiene con 1 y si no tiene con 0, ¿sí? Cada posgrado. Pero en la fórmula, cuando se cumplan las condiciones,
Entonces miren que al sueldo le voy sumando cada posgrado del que tenemos aquí, ¿ya? Cada valor le vamos sumando. Entonces, ojo, entonces a estos valores que vamos a irle sumando al sueldo, por cada 3 condiciones que se cumplan, recuerden que hay que ponerlas de esta forma, con pesos. El sueldo no, ¿sí? El sueldo no. Únicamente cuando se utilizan cualquiera de estas 4. Es la misma lógica del primer ejercicio que realizamos, ¿sí? Lo único que cambia ahí es que solamente hay que tener en cuenta que los posgrados, el valor de los posgrados, su posición debe quedar fija con signo peso. Es lo único. De resto es exactamente, por no decir igual, muy parecida al primero de los ejercicios. El tercero. Función sí con no. Aquí no hay que tener en cuenta nada, entonces simplemente aplicar el sí anidado con no, de acuerdo a cada una de las condiciones. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos de los animales? Es así, igualito. ¿Qué es lo que nos va a cambiar aquí? Pues las opciones, es lo único que cambia, de resto es igual. ¿Sí? De resto, la aplicación de la fórmula completa del sí es igual al que vimos en la sesión de clase, al de los animales. Entonces veamos. Voy a hacer también 2 de este ejercicio y ustedes terminan de hacer el resto. Esta no es, ¿dónde está? Así es esta. Entonces, ¿qué me indicaba? Ahí para que vean. Función sí con no. Entonces, sí abro O. Sí y abro O. Y voy leyendo las condiciones de la primera. De labor es Fórmula 1. Ese labor es, pero ¿quién es labor? Labor es esta. Ese es lo reemplazo por igual. ¿Sí? Labor es o igual. ¿Sí? Para interpretarlo acá en la celda, ese es un igual. ¿Igual a qué? Entonces, es Fórmula 1. Entonces, como Fórmula 1 es un texto, entonces debe ir entre comillas igual. Fórmula 1. Cierro comillas. Punto y coma. O Profe, labor. perdone que le interrumpa, pero ya que recuerdo, la profe, la compañera Angie me dijo que le dijera que hoy no podía asistir porque le operaron el bebé. Digo, le operaron el niño. Ok. Bueno, repito. Interpretamos las condiciones. Entonces, labor, pero labor es C3, que es esta. Es Fórmula 1, entonces ese es lo reemplazo por el igual. Y Fórmula 1, como es un texto, entonces va entre comillas. Entonces C3 igual Fórmula 1. Primera condición, punto y coma. O, pero ¿o quién? Pues labor, nuevamente. Entonces labor es igual a ¿qué? A MotoGP. Entonces, entre comillas, MotoGP, cierro comillas, punto y coma. O labor es NASCAR. Entonces, C3 es igual, entre comillas, NASCAR. Cierro comillas. ¿Hay más condiciones? No. Entonces, cierro el O, cierro este O, punto y coma. Y ahora sí, ¿qué me va a realizar si alguna de estas condiciones se cumple? Ojo, aquí no se cumplen todas, sino alguna de las condiciones se cumpla. Entonces, me debe mostrar que cualquiera de estos es un piloto. Entonces, entre comillas, piloto. Cierro comillas. Punto y coma. Voy por el segundo simple. Sí, abro O. Abro. Y empiezo con las condiciones del segundo sí. Labor es ambulancia. Entonces, labor C2 igual
entre comillas, ambulancia, cierro comillas, punto y coma, o taxi, entonces C3, igual entre comillas, taxi, punto y coma, o UZ, entonces C3, igual entre comillas, BUZ, cierro comillas. ¿Sí? ¿Hay más condiciones? No hay más condiciones, entonces cierro el O. ¿Listo? Ambulancia, ahí faltó nada. Listo, entonces ya terminé las condiciones, punto y coma. Ahora, ¿qué me va a salir si cualquiera de esas tres condiciones se cumpla? Entonces, si se cumple cualquiera de estas tres, me debe salir o me debe mostrar que es un conductor. Entonces, punto y coma entre comillas, cuando se cumpla cualquiera de ellas, es un conductor. Cierro comillas, punto y coma, y aquí me viene el nuevo sí con el nuevo o. Y ya entro a establecer la tercera de las condiciones. Hagamos esta, pues, para ayudarles otro poquito. Labor, que es C3, ahora es igual a ¿qué? A la vuelta, cierro comillas, punto y coma, entonces C3 igual tour, punto y coma, C3 igual giro. Cierro comillas, no hay más condiciones, cierro el O. Punto y coma. Ahora sí, ¿qué me va a mostrar si cualquiera de estas tres se cumple? Entonces me debe indicar que esa persona es un ciclista. Entonces, entre comillas, ciclista. Cierro comillas. Punto y coma. Y aquí vendría el nuevo sí con el nuevo O para establecer las condiciones que siguen. ¿Listo? Y ahí ustedes terminan los otros sí anidados más la opción cuando no se cumple ninguna. Entonces, miren, aquí está. Voy a copiarles este pedazo en el chat para que lo tengan en cuenta. Y de esa forma puedan terminarlo. Entonces, este es el ejer 3. Ahí tienen. Más que ayudas, no se pueden quejar. Bueno, dejemos ahí unos segundos para que copien las que están a mano. Bueno, chicas, pasemos al siguiente. Este cuarto ejercicio
ya es un sí, un sí normal, anidado. No lleva ni Y ni O. Un sí normal anidado. Este pues ya es muy sencillo desarrollarlo. Si pueden hacer los tres anteriores, pues lógicamente pueden hacer un sí normal anidado. Veamos, igual, sí. Entonces, sí grado. Pero ¿quién es grado? Entonces, grado es este, de 3 igual a qué? Para el primer caso, si grado es ¿qué? Igual a TC. Entonces, de 3 igual, entre comillas, TC, es punto y coma. Si este se cumple, entonces me debe indicar que ese título es un técnico, entre comillas, técnico. Cierro comillas, punto y coma. Viene el otro sí. Grado es TG, entonces grado, pero grado es de 3 nuevamente. Pero en este caso ahora es TG, punto y coma. Entonces, si se cumple que es TG, me debe salir que es un tecnólogo. Entonces, tecnólogo. Cierro comillas. Punto y coma. Viene el otro sí. Es este. Entonces, si grado es PF ahora, entonces grado que es de 3 es igual, entre comillas, PF, punto y coma. Me debe indicar que es un profesional. Entonces, entre comillas, profesional. Cierro comillas. Punto y coma. Aquí vendría el nuevo sí. Para la cuarta, a ver, hagamos la cuarta, la última. Sí grado, pero grado es de 3 igual, entre comillas, ex, punto y coma. Entonces, si se cumple, me debe salir que es un especialista. Entre comillas, especialista. Y cierro comillas. Punto y coma, y aquí vendría el nuevo sí. Vendría el nuevo sí. Muchachos, hijo. ¿Listo, chicas? Entonces, ustedes ya terminarían las otras condiciones que les hacen falta para ese cuarto ejercicio. Ya les pongo el código en el chat por quien quiera copiar. Ahí está. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿O ya están mejor despejadas esas dudas, chicas? No, Sí, profe, ya, profe, ya mejor. despeja las dudas. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Dime. Es que, ¿se acuerda que la otra vez yo le dije que en mi computador tocaba poner coma en vez de punto y coma? ¿Eso no se le puede cambiar? Sí, hay que cambiar la configuración regional al equipo. Y eso muy duro, toca llevarlo pues donde alguien que sepa cómo. No, esos pasos los puedes hacer tú. Espérate, al final te los muestro. Ah, bueno, profe, gracias.
Bueno, listo, ahí está. Para que terminen de desarrollar ese cuarto ejercicio. El quinto es muy similar al cuarto, pueden hacerlo, ¿sí? Mira aquí, si puntaje es, o sea, puntaje que tenemos aquí es igual a 2, entonces el premio es la estufa, punto y coma, sí, ahora el puntaje es 3, entonces es lavadora, y así sucesivamente van sacando para este ejercicio, que no pienso que haya problema en que ustedes lo saquen basándose en este cuarto, ¿sí? Ahí lo sacan facilito, ese quinto. Para el sexto. Aquí también es sencillo, recuerdan el ejercicio de las notas, de las 7 condiciones de las notas, es similar a ello. También recuerdan que vimos uno de edad en las primeras, cuando vimos funciones lógicas, también vimos un ejercicio muy parecido al que está aquí, ¿sí? Al de la edad. Entonces pueden basarse en ese ejercicio, recuerdan que les quedó de tareita para hacerlo, y es con un sí normal anidado. Entonces, si edad, pero ¿quién es edad? De 3, aquí ya está, mayor o igual a 80, pero no le ponen años, ¿sí? No le ponen años. Vamos a hacerlo aquí esa primera para que ustedes sepan cómo hacerla. Entonces, igual sí, edad, para el primer caso, mayor o igual a 80, mayor o igual a 80. No le pongan esos años que están cometiendo ese error de escribirle aquí años, no. 80 nada más, porque si no, no compara. Entonces, si está en ese valor mayor o igual a 80, entonces, entre comillas, es alguien longevo. Longevo es muy anciano. ¿Sí? Entonces, punto y coma, sí, y ya viene la otra evaluación. De 3, pero ahora mayor o igual a ¿qué? A 65. Punto y coma, si está en esa edad, entonces es un anciano. Punto y coma, y aquí vendría el siguiente sí, para comparar de acuerdo a la edad, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Hagamos ese último. Entonces, para ese caso, entonces D3 mayor o igual a 50. Entonces, si se cumple esa condición, me dice que es una persona maduro, alguien maduro. Punto y coma, y ahí ya vendría el otro sí. Para que terminen esta partecita. Entonces, estos son más normalitos para ustedes. Este sería el ejer 6. Ahí está la mitad de la función para que ustedes terminen de hacer la otra. Bueno, más que todavía problema eran sobre todo en los dos primeros. Yo creo que ahí eran de más inquietudes y dudas habían en esos dos primeros ejercicios. Porque el resto sí son muy similares a los que trabajamos en las sesiones de clase.
Bueno, listo. Hacemos al siguiente. El 7, yo les había dicho que en este ejercicio 7, y la función sí, aquí va con y, porque aquí tenemos un rango de números. ¿Recuerdan? Que cuando utilizamos rango, ya sean de fechas o de números, debemos utilizar la y, el sí con el y anidado. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo la utilizamos. Bueno, entonces comisión es lo que vamos a calcular haciendo uso de sí con y. Igual si abro y abro. Voy para la primera condición. Esta que está aquí. Si el precio del artículo está entre 700.000 y 1.000.000, entonces, ¿cómo establecemos este rango? Entonces, precio del artículo, que es este. Recuerden, rango inferior, mayor o igual. Rango superior, menor. Entonces, D2, mayor o igual a 700.000, rango inferior, punto y coma. D2, nuevamente, pero ahora menor o igual a 1.000.000. Y cierro paréntesis. Entonces, de esa forma ya establecí este rango que me están pidiendo aquí. ¿Listo? Punto y coma. Ahora sí, ¿qué pasa si se cumple este rango? Pues si se cumple el rango, entonces me dice que el precio del artículo lo multiplica por el 2%. Entonces, este precio del artículo lo multiplica por el 2%. Si se cumple ese rango, punto y coma, y aquí ya vendría el siguiente rango, sí, abro y establezco el siguiente rango, que es este. Rango inferior, mayor o igual, rango superior, menor o igual. Entonces, D2 es el precio mayor o igual a 1.000.001, punto y coma, D2 menor o igual a 2.500.000. Cierro la Y, punto y coma. Pues si se cumple, entonces el precio del artículo lo multiplica ahora por el 4%. Entonces, precio del artículo lo multiplica por el 4%. Punto y coma, aquí vendría el siguiente sí con y establecemos el siguiente rango, que es este. Entonces, 2.501.000, entonces D2 mayor o igual a 2.500.000 y D2 menor o igual, rango superior, recuerden, a 3.500.000. Cierro la Y, punto y coma. Si ese rango se cumple, entonces el precio del artículo lo multiplica por 8. El precio del artículo multiplicado por el 8%. Punto y coma, y aquí vendría el otro sí con Y anidado. ¿Sí? ¿Qué sería? Para el siguiente rango, entonces ustedes terminan de hacer los dos que les faltan y con el valor cuando no se cumple. Entonces, de esta forma se establecería el sí anidado con Y para este séptimo ejercicio. Aquí también les voy a poner el 60% de la función completa. Listo, entonces ustedes terminan el desarrollo del final de este ejercicio.
Bueno, listo. Si no lo copiaron, pues copienlo de allá del chat. Octavo ejercicio, muy similar al anterior. Hay que establecer rangos. Miren, estos rangos, recuerden, en este no le ponen kilogramos, simplemente este rango inferior, rango superior. Y lo que cumple, recuerden que como es un texto, va entre comillas. Entonces, este sí con Y, para establecer estos rangos. Repito, no me le vayan a poner esos kilogramos, no. Únicamente comparan con estos rangos. Basándose en el séptimo ejercicio, que es muy similar. El 9 es una función sí, normal, anidada, ¿sí? Muy similar al ejercicio que vimos acá de las notas. Perdón. Muy similar a este, al quinto y al cuarto. ¿Sí? Para que tengan en cuenta para hacer este noveno ejercicio. Bueno, vamos a hacer alguito de ese 9, pues para que no digan que no les colaboramos ahí en ese pedazo. Bueno, acá tenemos que establecer unas becas. Entonces, como son celdas que están solitas, ya saben qué es lo que tienen que hacer, fijarle la posición a cada porcentaje que vamos a utilizar de esta tabla. Bueno, veamos, sí, abro paréntesis. Promedio final. ¿Pero cuál es el promedio final? Este que tenemos aquí. Mayor o igual a ¿qué? Para el primer caso, a 4,8. 4,8. Punto y coma. Entonces, si se cumple, que es mayor o igual a 4,8, debe aplicar la fórmula. Valor semestre menos, paréntesis, nuevamente valor semestre por la beca del 35. Entonces, ¿cómo interpretamos esa parte? Entonces, valor semestre, que es este, menos, paréntesis, nuevamente valor semestre, así miren, F4 multiplicado por la beca del 85, por este, multiplicado por este, pero como es una celda, que va a multiplicar una columna, entonces ponemos signo pesos, de esta manera. Todos los que están en esta tablita deben llevar así como esta, signo pesos. Listo, cierro paréntesis. Ya establecí la primera condición, punto y coma. Ya terminé esta, sigo con la otra. Entonces sí, abro paréntesis. E4, que es el promedio final, pero ahora mayor o igual a ¿qué? A 4,6, punto y coma. Si eso es verdad, entonces al valor semestre le va a restar entre paréntesis el valor semestre por la beca siguiente, ¿sí? Por la beca del 75%, ¿dónde está? Esta que tenemos aquí. K5, pero con signo pesos porque es una posición que va a ir fija. Cierro paréntesis, ¿sí? Para la fórmula y ahora sí, punto y coma. Y ya me vendría el otro sí anidado. Sería promedio final, pero ahora mayor o igual a ¿qué? A 4,5. Si eso es verdad, entonces nuevamente, valor semestre menos paréntesis, valor semestre por el siguiente porcentaje, por este, pero con signo pesos, cierro paréntesis, punto y coma, y me vendría el nuevo sí anidado, que sería para este de aquí, para este. Entonces, ustedes ya deben hacer, ya se le hicieron 3, ustedes hacen los otros 4 condiciones más cuando ninguno se cumple. Vamos acá a la mitad de la fórmula, ese es el ejercicio 9. Ahí está, para que lo terminen.
Bueno, chicas, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Ahora sí creen poder terminar esta práctica? Sí, profe, ahora sí. Está un Sí, poquito profe. enredado, pero muchas gracias, Sí, profe. profe. Muchas gracias. Sí, profe. Bueno, Profe, igual yo me voy a poner a practicar y yo cualquier novedad le escribo. No, igual ahí está la grabación, la envía que la grabación me resuelve todas las dudas. bueno, chicas, tranquilas. Listo, entonces ahí tendríamos ese nuevo ejercicio para que lo terminen. Y pasemos al punto 10, que fue lo último que nosotros vimos. Cuando aplicamos función contar sí conjunto, sumar sí y sumar sí punto conjunto, que fue lo último que vimos de funciones lógicas. Entonces aquí tenemos el cuadro que está acá en Excel, allá como lo tienen. Entonces simplemente hay que aplicar, pues todas estas se aplica contar sí. Solamente tienen que leer la pregunta establecida aquí para dar solución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos la primera. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuántos empleados viven en zona popular? ¿Sí? Recuerden la clave para sacar esos ejercicios, ¿no? Primero ver cuántos criterios me están preguntando. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos empleados? Pero no me están diciendo quién, ¿cierto? Entonces, ahí no hay criterio. Viven en zona popular. Entonces, zona popular. Entonces, miren que aquí sí lo tengo. No hay más columnas. Entonces, la columna a utilizar para contar es zona y el criterio es popular. ¿Listo? Entonces, veamos. Pongámoslo más grandecito. Igual. Contar puntos y. Primero el rango. Entonces, me están diciendo que es la columna zona, pero el criterio popular. Entonces, como zona es la columna, entonces la selecciono. Entonces, va desde Profe, lo G2. separo con punto o con punto y coma. ¿Cuál? El contar puntos sí. Contar puntos sí, no, Ah, ya mire, profe, ya mire. no punto y coma. Punto sí. Que no te queda mal. ¿Listo? Entonces, el rango es la columna zona, que va desde G2 hasta G35. Ese es el rango. Punto y coma. Ahora sí, de este rango que acabé de insertar aquí, debo sacar los que son popular. Entonces, entre comillas, popular. Recuerden que debe ser como está escrito en la columna, popular, no como está escrito en la pregunta, sino como lo tengan escrito en la columna. En este caso es igual. Listo, cerramos y ahí ya damos el enter y ahí ya nos muestra que 13 personas viven en zona popular. Entonces, miren, ahí lo tienen. Contar puntos y G2.G35, que es el rango de la columna zona, punto y coma, y de ese rango que me cuente los que son popular. Entonces, así se interpreta esa función contar. Entonces, digamos que el 10.1 es ese. Ahí se las pasé. A ver, hagamos otro. Por ejemplo, este. ¿Cuántos empleados tienen salario? Entonces ya sabemos que debemos utilizar la columna salario, pero sacar los que son inferior o igual a 800,000. ¿Sí? Entonces, mi rango es la columna salario. Entonces, en ese caso es la columna que va desde C2 hasta C35, creo que fue. Y el criterio es que sea menor o igual a 800. Ya tenemos todo para sacar eso. Entonces, apliquemos la función contar puntos y el rango ya sabemos que es el salario este, que va desde C2 hasta 35, punto y coma, y entre comillas, los que son menor, inferior o igual, o sea que eso es menor o igual, así se traduce inferior o igual, menor o igual, ¿a cuánto? A 800, a 800,000. Listo, cierro comillas y cierro la función.
Damos enter y ya me cuenta. 19 personas ganan salario inferior o igual a 800.000. Ahí está la función. Voy a ponerla en el chat. Este ejercicio es el 10.4. Ahí lo tienen en el chat. Listo, entonces de esa forma hacen para los otros. Por ejemplo, para el segundo, ¿cuántos empleados viven en el barrio? Ya me están indicando el rango, columna barrio, y el criterio, San Camilo. Aquí es similar al que acabamos de hacer. ¿Cuántos empleados tienen salario mayor a 800? Miren que es lo mismo de acá, pero cambiando el operador, que no es menor o igual, sino solo mayor, para el tercero. Aquí el rango es el estrato, la columna estrato, y el criterio es el número 2, para sacar los que vienen en ese estrato. Igualmente para comuna, el rango es la columna de comuna, y la comuna 4, pues el número 4 que está aquí. Y lo mismo para los que vienen en zona media, es igual al primero, lo único que cambia es que en vez de popular, le ponen media, y ya tienen los empleados de esa zona. Función contar puntos y punto conjunto. Funciona de igual manera que contar puntos y, pero ustedes ya saben, con contar puntos y punto conjunto podemos tener más de 2 criterios, ¿sí? 2 o más criterios. Para ello debo leer muy bien la pregunta. Por ejemplo, para el primero, ¿cuántos empleados mujeres? Ustedes ya saben que mujeres es un criterio, ¿sí? Viven en zona media. Viven no es criterio, zona sí es la columna y media es el criterio. Entonces ahí ya tenemos 2 columnas a las cuales le debemos aplicar 2 criterios diferentes. Entonces, igual, contar puntos y punto conjunto, ya saben que no interfiere si sacamos primero los de la zona o primero las mujeres, como quieran hacerlo. Entonces, la columna que me identifica quién es hombre y quién es mujer es la columna de sexo. Entonces, seleccionamos el rango de columna sexo, punto y coma, y de esa columna sacamos los que son F, que es para femenino, para las mujeres, F. Punto y coma, zona. Entonces, vamos a zona y seleccionamos la columna. Punto y coma, comillas, pero de esa zona sacamos los que son zona media, medio. Y cierro la función. Y miren que ahí ya obtengo el número de mujeres que viven en zona media, que en este caso son 6. Por ejemplo, para esta, ¿cuántos empleados de extracto 3? Ahí tenemos un criterio, extracto 3. Ganan menos de 600.000. Ganan, o sea, que ganen salario menos de 600. Ahí está el segundo criterio. Columna salario, menos de 600, sino menor, y se le coloca 600. Entonces, ya podemos dar solución a esa pregunta. Veamos. Igual, contar puntos y punto conjunto. Extracto, ahí la tenemos, seleccionamos la columna extracto. Punto y coma, comillas, de ese extracto nos están pidiendo que contemos los de, no, perdón, no es extracto, sí. E3, extracto 3, punto y coma, y que ganen menos de 600. Entonces, salario, columna salario,
punto y coma, comillas, menos, que es menos de 600, menos de 600.000. Y ya obtenemos esos empleados. O sea que 3 empleados viven en estrato 3 y ganan menos de 600.000 pesos de todos los que hay en la tabla. Diez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 18. Ahí está. 8, 9, 10, 11, 12 y el 10, 12. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta sobre estas dos primeras funciones? Contar sí y contar sí punto conjunto. ¿O ya quedó más claro? Sí, profe, ya, pues de mi parte sí quedó como más claro. ¿Las otras chicas les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, continuemos. Sumar punto sí. Ya vienen las funciones que nos totalizan, nos hacen sumatoria. Sumar punto sí para una sola condición o un solo criterio, ya saben, igual que contar punto sí. ¿Sí? Solo que acá nos va a hacer sumatoria. Veamos, por ejemplo, suma del salario, allá nos está pidiendo que sumar, ¿sí? De los empleados que viven en Alfonso López. Entonces, el rango es la columna barrio y el criterio es Alfonso López. Y el rango de suma es la columna salario. Entonces ya tenemos los 3 valores de la función. Podemos aplicarla. Veamos cómo. Sumar punto sí. Primero especificamos los que viven en Alfonso López. Entonces, barrio, columna barrio, punto y coma y entre comillas, Alfonso López. Cierro comillas. Punto y coma. Ahora sí, la columna que me va a sumar, entonces es la columna de salario. Entonces simplemente la seleccionamos. Recuerden que a esta no se le aplica ningún criterio. Y ya la tenemos. Suma el salario de los empleados que viven en el barrio Alfonso López. Entonces miren que ya tenemos el valor. Entonces si quieren le pueden poner signo pesos, si así lo quieren, pero le quitan los decimales. 3.186.900 es el valor que suman todos los empleados que vivan en Alfonso López. Entonces, la suma de los 3, 4, 5 empleados que sean de Alfonso López, entonces suman toda esa cantidad, digamos, de salario. Veamos este. Suma del salario de los empleados que ganan menos de 700.000 pesos. Ojo, suma del salario. Salario siempre va a ser mi último parámetro, que es el que suma. Pero de esas mismas salarios, debo escoger los que ganen menos de 700.000. Entonces veamos. Igual, sumar punto sí. Primero saco los que ganen menos de 700. Entonces, salario. Rango de la columna salario. Punto y coma. Comillas, menor a 700. Punto y coma.
¿Y qué es lo que me están pidiendo sumar? Pues la misma columna de salario. Entonces, nuevamente, selecciono el salario. Entonces, a este es que se le aplica el criterio. Y este rango, que es el mismo del primero, es el que me hace la sumatoria. Listo. Y con eso miren que ya nos da el valor esperado. Ahí está. 6.667.900 es lo que gana los empleados que ganan menos de 700.000 pesos. De esa misma manera pueden sacar los otros anteriores ejercicios. Entonces este sería el 10-16. Y este sería el ejercicio 10-20. Ahí la tienen para que la copien. Y la última. La función sumar puntos y punto conjunto. ¿Sí? También es para aplicar de 2 o más criterios, ¿sí?, de selección. Pero, ojo, que en esta función lo primero que hay que hacer es el rango de suma. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Es lo que se coloca primero. En sumar puntos y la que acabamos de realizar, el rango de suma, lo que se suma, va al final. Recuerden, en sumar puntos y punto conjunto hay que colocarlo al inicio. Veamos cómo. Entonces, para el primero, por ejemplo, suma de salario de los empleados que ganan entre 650.000 y 850.000. Ahí tenemos un rango. Y ustedes saben que los rangos funcionan con el rango inferior, comparando signo mayor o igual, y el rango superior comparando con signo menor o igual. Veamos. Sumar puntos y punto conjunto. Primero lo que vamos a sumar, que es el salario. Entonces seleccionamos la columna del salario. Siempre el primerito para esta función es lo que vamos a sumar. Punto y coma, a este rango no se le aplica ningún criterio. Listo, veamos. Que ganan entre 650 y 850. ¿Sí? Entonces, nuevamente la columna de salario. Punto y coma, y entre comillas, mayor, igual a 650.000. Cierro comillas, punto y coma. Nuevamente, salario, punto y coma, comillas, pero ahora menor o igual a 850.000. A 850.000, estoy al contrario. Listo, cerramos y cerramos paréntesis. Ahí ya establecimos el rango y le indicamos qué es lo que nos va a sumar. Ahora sí, veamos. Y nos da este valorcito. Pongamos la Profe, usted ahí puso fue menor o igual. Ya claro, finalizando esa. Claro, recuerda que es el rango superior, todos se evalúan con menor o igual. Ah, ok, profe. Entonces primero mayor o igual, menor o igual. Esta sería la 10-22. Listo. Veamos el último ejemplito, pues para que queden todos con dedos.
por ejemplo, Profe, de- profe, ajá, una pregunta. Lo que pasa es que esto es muchos problemas ahorita al iniciar la clase. ajá, Entonces, pues me toca que retrasarme viendo la grabación. Pero yo sí, tengo una pregunta. dime. ¿Cómo se sabe que es punto? ¿Cómo se sabe cuándo es coma? ¿Cómo se sabe cuando son comillas? Eso está en lo que hemos visto de las estructuras de cada función, ¿sí? Recuerda que normalmente el separador de parámetros es punto y coma, ¿sí? Normalmente. Salvo que en tu equipo sea la coma. Esa es la única opción que puede diferir. De lo contrario, siempre los separadores son punto y coma, generalmente. En Sí, estas profe, pero funciones, creo que tiene usted ha colocado punto solo. no, en ninguno. Punto es cuando, por ejemplo, en el nombre de la función, sumar punto sí, pues que es que así se llama la función, sumar punto sí. La otra se llama Ya. sumar punto sí, punto conjunto. ¿Ya? Ese es el nombre de la función. Pero Ujú. dentro de los paréntesis, para separar cada parámetro, lo hago con punto y coma, ¿sí? Que a veces, dependiendo de la configuración del equipo, a veces le toca a uno con coma. ¿Listo? Ya, Para ok, estas profe. funciones, para estas cuatro funciones, todos los criterios, todos, así sean números o letras, todos van entre comillas, si te has dado cuenta, todos, ¿sí? Van entre comillas. ¿Listo? Pero, ojo, ¿no? Ese punto solamente es por el nombre de la función, por nada más, porque yo adentro de los parámetros no lo he puesto. No lo he puesto. Ya, ok, profe. Ahora, para estos rangos que están aquí, que van desde C2, 2 puntos, C35, el 2 puntos es cuando tú vas a denominar un rango. Recuerda que siempre la posición inicial, 2 puntos la posición final. Entonces, este rango C2, C35 corresponde a esta columna salario. C2, que es este primer valor del rango de la columna, 2 puntos, el último. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que uno define un rango. Por eso lleva los 2 puntos. ¿Sí? Mira el otro. C2, C35. C2, C35. Entonces, el mismo rango para esta función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá para sacar las Profe, féminas. que no entendí. No, esto es lo que vimos en la primera clase, definir rangos de celda. Ustedes para definir un rango de celda necesitan la primera celda, que en este caso para definir el sexo es B2. Aquí está, miren. 2 puntos hasta donde termina la No, lo columna, que me estaba diciendo de los 2 puntos. que es 35. Claro, esos son los 2 puntos para definir rangos de celda. Rangos de celda. Pero si tú misma seleccionas la columna, el mismo Excel te pone el rango sin necesidad de escribirlo. ¿Sí? Esa es la única ocasión en que se utilizan los 2 puntos, cuando tú defines el rango que vas a utilizar para aplicarle el criterio. Pero como les digo, chicas, si ustedes seleccionan toda la columna así completica, el mismo Excel les pone el rango sin necesidad de escribirlo. Pero ya saben de qué es que sale. De la primera posición de la celda, 2 puntos, la última posición. Definir rangos, solamente es eso. Bueno, hagamos el último ejercicio y volvemos a explicar ese pedacito. A ver, hagamos el penúltimo. Suma del salario, ahí ya me están diciendo que sume, de los empleados que ganan más de 700,000, es decir, que la columna de salario, voy a sacar los que son mayor a 700,000 pesos y que vivan adicional en el barrio La Paz.
Entonces ahí en ese caso tenemos dos criterios. Veamos. Igual, sumar puntos y punto conjunto. Primero lo que voy a sumar. Entonces, ¿qué es lo que voy a sumar? El rango completo de salario. Miren que al seleccionar yo, Excel ya me pone el rango, sin necesidad de tenerlo que escribir yo o ustedes. Si tuviera que escribirlo, entonces ustedes ya saben que primero va la primera celda, que en este caso es C2. Miren que ahí se sombreó C2. Profe, una preguntita, ¿por qué es que le colocas suma, si la que dice cosa, punto, sí? No te entendí porque estás entrecortada. No puedes hablar bien, se te entrecorta y por eso no se te entiende. Sumar puntos y punto conjunto es el nombre de la función que vamos a utilizar para cuando vamos a sumar dos criterios diferentes. Lo primero que lo que nos pide la función es el rango que vamos a sumar, que es la columna salario, ¿sí? Repito, si ustedes la seleccionan completa, la columna, el mismo Excel les pone el rango, ¿sí? C2, 2 puntos, C35. Pero, llegado el caso que ustedes tengan que escribir ese rango, entonces simplemente ponen la primera posición de la columna salario, que es C2, 2 puntos, la última, que es C35, entonces C35. Y miren que ya definimos y ya me selecciona, miren, toda la columna, escribiéndola también. Listo, punto y coma. Como es el rango que suma, no le aplicamos ningún criterio. Ahora sí, veamos qué sigue. ¿Qué ganan empleados que ganan más de 700,000? Entonces, para sacar los que ganan mayor a 700,000, entonces nuevamente debo seleccionar la columna de salario, pero a esta sí le saco punto y coma, comillas, los que son mayor a 700,000. Es lo que me está pidiendo. Cierro comillas, punto y coma. ¿Qué más me indica? Y que vivan en el barrio La Paz. ¿Sí? Entonces, barrio, primero establezco la columna. Entonces, en ese caso, es la columna, voy a escribir el rango E2, es la primera posición de la celda, 2 puntos, E35. Y miren que de esa forma ya me selecciona hasta el final toda la columna, escribiendo el rango. Punto y coma. Ahora, de este rango de barrio, especificamos los que son de La Paz, así como está escrito aquí, La Paz. Cierro comillas y ahí termina mi función. Damos un enter y ya nos muestra que los empleados que viven en La Paz y ganan más de 700,000 en salario, todos ellos suman 4,295,000 pesos. ¿Sí? Entonces, miren que de esta manera hacemos uso de las 4 últimas funciones lógicas que vimos en la clase antepasada. Entonces, ya con esto, ustedes ya pueden sacar las demás preguntas. Esta es la 1027. Listo, chicas. Ahí ya tienen para que den solución a este taller, perdón, a esta práctica. ¿Dudas, preguntas, inquietudes?
¿Ya creen poder resolver esta práctica? Cualquier duda, ya saben, pueden hacérmela en el grupo. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, profe, cualquier inquietud, escribiré. Copiaron los codiguitos que habían aquí para que terminen de hacer las otras preguntas, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, listo, chicas. Entonces vamos a dar por culminada esta sesión, la cual resultó ser una sección de acompañamiento a la práctica 2, para que ustedes pudieran realizarla con feliz término. Listo, chicas. Entonces, presenten el... Profe, una pregunta, ¿nosotras hasta cuándo vamos con usted? ¿Conmigo? Hasta diciembre. Pero no sabe hasta qué día, fecha. Esperen, a ver, ya les digo. Ay, no me quiere salir el... A ver, iríamos hasta el... Ojo, profe, no vaya a bajar eso porque ya llega a 31. Lleguemos hasta acá. No, es que el último día de clase es el 17, pero no creo que vayamos hasta allá. Yo digo que hasta el 10. Ok, profe. Listo, hasta el 10. Profe, muchas gracias. Bueno, chicas, entonces nos vemos Dios mediante dentro de 8 días ya con un nuevo tema para poder realizar las prácticas. Recuerden en el chat para la asistencia Profe. a todas. Sí. Si uno va a Dime, liquidar una Sandra. factura, tiene que usar fórmulas de por sí. Claro, si vas a hacer en Excel, pues lógicamente, entonces tienes que crear el formatico de la factura en Excel. Una factura se hace con puras fórmulas sencillitas. Nosotros, para nuestro primer taller que vamos a tener, vamos a desarrollar una nómina. Pero eso ¿Vamos a qué, profe? ¿Cómo? Profe, pero vas a fórmulas así de largotas, no. ¿Una qué, profe? En el primer taller vamos a desarrollar una qué, no es que lo escuché bien. Una nómina completa. Ah, ya. Ah, ok, profe. Ahí ustedes van a aplicar muchas fórmulas, ¿sí? Que eso es lo que ustedes necesitan aprender, saber interpretar cualquier tipo de fórmulas en Excel, ¿sí? Entonces, en la medida que vayamos viendo más temas, entonces ustedes ahí pues, van a seguir aplicando fórmulas y funciones, que es la razón de ser de esta herramienta. En lo que se refiere a una factura normal, sencilla, son fórmulas sencillas, porque ¿qué es lo que hay que sacar en una factura? El subtotal de lo que se vende en cada producto, el total de la factura, el porcentaje de IVA y el descuento que se saca por factura. Y con eso entonces tú ya tienes todo el neto a pagar. Son funciones sencillas, normales. Ahí no tiene que ver ni funciones sí, ni nada por el cuento. Son puras funciones básicas, sencillas. Ok, profe, gracias. Feliz noche. Bueno, Chao, chicas. compañeras. Profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. La compañera que no aparecía con su propio nombre, por favor, lo pone. Yo, profe, Profe, Geraldine Valencia. ¿A dónde lo pongo? Ya lo En puse, el Jimena, chat. ya lo En el puse chat. por vos. Niñas, el chat de aquí, vea, De la reunión. de la clase. En el chat de la clase, Jimena, chicas. Jimena, ya lo puse por usted. Creí que Gracias, no había mamá. podido. Bueno, chicas, que tengan buena noche y nos vemos Dios mediante en 8 días. Bueno, Bye, profe. bye. Bueno, profe, gracias por esa ayuda. Bueno, pues.